Administrativando Abogados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Administrativando Abogados en el que vamos a tratar la sentencia del Tribunal Supremo 312-2026 en la que se establecen los máximos y mínimos de los aranceles de los procuradores, entre otras cosas. Para que nos la explique, tenemos con nosotros a José Luis Fuertes. Buenos días, José Luis. Buenos días, Blanca. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si podría explicarnos un poco más el sentido de esta sentencia del Tribunal Supremo. Bueno, pues efectivamente, es una sentencia muy importante porque pone fin a una larga trayectoria de litigios en relación con la legalidad de los aranceles de los procuradores, que es la forma legal que tienen los procuradores de los tribunales de percibir sus honorarios por su intervención en los pleitos. Y esto es así porque los anteriores, el decreto que aprueba estos aranceles se había anulado con anterioridad, pero no por defectos de fondo, sino porque se había omitido la memoria de impacto económico, cosa que el Tribunal Supremo es muy riguroso últimamente con todos los reales decretos, no solo con este, sino con reales decretos importantísimos, sobre todo los de subvenciones a cualquier clase de entidad, sindicatos o no sindicatos, empresas, que exige la ley, que es que tiene que haber una memoria de impacto económico con el Real Decreto. Por mucho que el Gobierno de la Nación apruebe el Real Decreto, incluso con dictamen del Consejo de Estado y con todos los requisitos en su caso, si no hay una memoria de impacto económico suficiente, pues por un defecto de forma insubsanable, ya ha habido varios Reales Decretos que se han anulado. El más importante es el de subvenciones a los sindicatos. Lo que pasa es que eso es subsanable, porque luego el gobierno lo que hace es hacer una buena memoria de impacto económico y ya vuelve a aprobar el mismo Real Decreto y ya entonces ya no hay problema y el Tribunal Supremo dice que el Real Decreto es correcto porque se usan los. Esto pasó aquí también, es decir, no había habido memoria de impacto económico correcta, entonces se anuló el decreto anterior y por fin se convalida por esta fundamental sentencia del Tribunal Supremo este Real Decreto que aprueba estos aranceles. La sentencia no aprueba los aranceles, los aprueba el Real Decreto. Lo que pasa que lo que dice la sentencia es que está bien el Real Decreto. Y algunas veces, en materia de constitución administrativa, algunas veces se confunde, y es comprensible, lo que es lo que decide el tribunal y lo que es lo que decide el acto administrativo que es objeto del recurso. O sea, el Tribunal Supremo no condena a hacer nada, convalida un acto administrativo que condena a hacer algo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues en este caso convalida, dice que es correcto y adecuado a la ley, a pesar de que había sido recurrido por varias asociaciones de procuradores, este Real Decreto. ¿Y dónde está, podríamos decir, el punto iuris de este problema? No ya en la memoria de impacto económico, esto ya se ha resuelto, dice el Tribunal Supremo que está bien, la memoria y los demás requisitos, sino en cuanto al contenido, que era lo más complicado. Y es que se entendía por parte de los recurrentes que lo que hace el Real Decreto, que es, primero, suprimir cualquier mínimo posible, es decir, que no tiene por qué haber un mínimo. Antes sí había un mínimo, y entonces aquí el Real Decreto dice que no tiene por qué haber un mínimo, los procuradores son libres para establecer con libertad los honorarios con los clientes sin necesidad de que haya un mínimo. Por lo tanto, si no quieren cobrar nada, o quieren cobrar muy poco, o menos de unos baremos, o más, pues son perfectamente libres para hacer esto. Y además establece un máximo, que eso es muy importante. Establece que en ningún caso, sea cual sea la cuantía del asunto, esto es muy importante porque estos honorarios, estos aranceles están establecidos de acuerdo con las cuantías del asunto, en el caso de que las cuantías sean determinables, porque hay asuntos de cuantía indeterminada que no tienen una cuantía concreta, ¿no? Pero sea cual sea la cuantía, el máximo son 75.000 euros por todos los conceptos, que es un límite, pues puede ser en términos absolutos muy importante, pero claro, en asuntos de decenas de millones de euros, pues claro, aplicando una escala matemática mecánica, pues a lo mejor sale un salario del procurador, vamos a decir que disparatado, ¿no? Y claro, entonces el Real Decreto quiere poner fin a esto. Y dice, no, en todo caso nunca se podrá pasar de los 75.000 euros. Por lo tanto, establece ya un marco de claridad definitivo para el importantísimo asunto de los honorarios de los procuradores, que es una parte muy importante de las tasaciones de costas en su caso, y por lo tanto, y luego, pues, de acuerdo también por las juras de cuentas, el procurador no percibe los honorarios, puede jurar la cuenta ejecutivamente ante el tribunal y todas estas cosas. Entonces, estos dos temas que habían sido pues, tradicionalmente discutidos, la existencia o no de posibles mínimos y la posibilidad de un máximo, porque se entendía por parte de los recurrentes que vulneraban los principios de la libre competencia. Y por lo tanto, como vulneraban los principios de la libre competencia, decían los recurrentes que no, que no podía suprimirse los mínimos y que no podía establecerse un máximo. El Tribunal Supremo no solo dice que esto es legal,
sino dice que es bueno, es decir, que es de acuerdo a este Real Decreto, no solo que esto es correcto estas dos cosas, sino que además es conforme a las directivas de la Unión Europea y establece con mucha claridad por qué entiende el Tribunal Supremo que no solo el decreto es perfectamente correcto y además es el que tenía que haberse aprobado, es decir, es el que realmente exigían las directivas de la Unión Europea en cuanto a la prestación de servicios profesionales. Y añade una cosa muy importante, dicho sea en beneficio de los procuradores. La figura de los procuradores por parte de algunos sectores de los operadores jurídicos, algunas veces ha sido un tanto cuestionada en cuanto a su utilidad. Se consideraba que el procurador era una figura ya innecesaria, que era una especie de cartero de lujo. ¿Para qué tenemos que tener un procurador? Un señor que coja notificaciones, la lleve para aquí y para allá, si todo ya es telemático. Presencialmente el abogado va, los testigos, las partes, el procurador da igual que vaya que no. La ley establece muchas veces que es obligatoria la presencia física del procurador. Las cosas pues son en vistas, incluso en materia penal, en materia civil, tiene que estar el procurador en los juicios, en las vistas de los recursos, en algunas cosas es obligatorio. Pero bueno, con independencia de eso, todo lo demás es telemático, claro. Y por entonces, ¿para qué hace falta esta especie de intermediario distinguido, ¿no? Que sería el procurador, sería un residuo de los tiempos pasados, ¿no? Hay que recordar además que es incompatible la posibilidad de ser procurador y abogado. Esto es muy importante. Nadie puede ser a la vez procurador y abogado. Bueno, en el momento que esto pudiera serlo, pues claro, ya los procuradores desaparecerían al día siguiente, porque claro, todos los abogados serían a la vez procuradores y no serían para nada un procurador. Bueno, esto no es así. La Ley Orgánica del Poder Judicial consagra a nivel de ley orgánica las obligatorias funciones de los procuradores de los tribunales, o sea, no solo están en la ley de enjuiciamiento civil y en la ley de enjuiciamiento criminal, sino que están en la ley orgánica del Poder Judicial. Es una figura reconocida al máximo nivel del ordenamiento jurídico español, que es la ley orgánica, y por lo tanto el procurador es una figura imprescindible de todos los procesos al máximo nivel. No solo es un agente notificador en absoluto, es un asesor procesal, es una persona que vigila también desde el punto de vista de las partes el correcto desarrollo del proceso, que vigila que se desarrolle bien, y en ese aspecto es un colaborador cualificado de la Administración de Justicia, cosa que no puede decir cualquier otro profesional. Porque, hombre, los abogados en realidad tampoco lo somos realmente, hombre, lo somos en un sentido amplio, ¿no? Pero es que, y esto que acabo de decir, lo dice expresamente la sentencia por primera vez. La sentencia, cuando explica todo esto, dice, no, es que todo esto además ocurre porque la función de la Procuraduría participa de funciones, tiene una naturaleza que en parte es una función pública, no solo privada, no es solo un profesional privado al servicio de unos clientes, sino tiene unas funciones públicas de colaboración especial y cualificada con la propia Administración de Justicia. El Servicio de Justicia se beneficia también de la competencia y la cualificación profesional del procurador, no solo su cliente, sino también la propia Administración de Justicia. El procurador la traslado de las copias, vigila los plazos, asesora procesalmente, informa al tribunal de las cosas, no solo en beneficio del cliente, y tiene un cierto grado, aunque parezca mentira, de imparcialidad. Es decir, así como el abogado no lo es, ni lo tiene por qué ser, porque el abogado por definición es parcial, en el sentido de que defiende, como es lógico, a su cliente. El tribunal por definición es imparcial, pero el procurador pues tiene una función, una situación intermedia muy especial, que es lo que reconoce esta sentencia. En parte es un profesional particular, pero en parte es su función, es una función pública de especial colaboración con la Administración de Justicia. La Administración de Justicia se fía del procurador, no solo de los dos procuradores o tres, o todos los que haya, aunque sean contrarios. Se fía. En cuanto al traslado de los escritos, que se hacen correctamente las copias, se trasladan las copias de todas las partes, se respetan las garantías procesales, sobre todo de los principios contradictorios, se respetan los plazos. Todo esto por el tribunal se le da información, el procurador se presenta en el juzgado y se le da toda la información que pide, cosa que no puede hacer pues, un particular que no sea el propio interesado, por supuesto, ¿no? Y mucho más en materia penal, en materia reservada, es decir, etcétera, etcétera, pues el procurador, en cuanto representante cualificado por una parte de la parte y por otra parte, en cuanto colaborador expreso de según su estatuto y según la ley orgánica del Poder Judicial de la Administración de Justicia, pues es una parte de la Administración de Justicia, participa también en parte en esas funciones y tiene por eso una singular cualificación que reconoce la sentencia. La sentencia por eso no, entiende que es justo que no sean relevo honorarios, sino aranceles, que es el término tradicional, y que tengan estas características sustraídas en principio a la libre competencia. Pues es muy buena sentencia para los procuradores, muy buena sentencia para los ciudadanos y muy buena sentencia para la Administración de Justicia en general, que mejora mucho con esta convalidación del decreto y el fin de esta litigiosidad sobre los honorarios de estos profesionales tan fundamentales en nuestro derecho como son tradicionalmente y lo siguen siendo los procuradores de los tribunales.
Bueno, pues muchísimas gracias, porque además nos ha dejado un poco más clara la figura del procurador, que en muchas ocasiones, como ha dicho usted, que se entiende como cartero distinguido, por ejemplo, y en realidad tienen una función importantísima, con lo cual le agradecemos no solo que nos haya aclarado la sentencia, sino también que haya incidido en la importante labor que realizan. Pues muy bien, Blanca, muchas gracias a ustedes.